condicionamiento clásico, el condicionamiento instrumental, y ahora nos estábamos metiendo en el biologicismo y nos quedamos justamente aquí. Ya en 1937, este señor, este neurólogo Pápez, describió que teníamos dos sistemas de... ¿El qué? Ah, ¿esto ya lo vimos en la clase anterior? ¿Y hasta dónde llegamos entonces? No pasa. ¿Y esto lo vimos? Me extraña, ¿no? Ah, bueno, vale. Sí, esto era... Vale, sí. Bien, no lo vimos. Bien, vale. Empezamos. Este... Vale. Bueno, pues nos quedamos con este señor que en 1937... Vale, por eso vamos a verlo ahora. Que en 1937, hace ya mucho tiempo, por lo tanto está sumamente superado, ¿no? Y hay ya estudios que van por encima. Y si vais filmando esto, que después se nos olvida. Está absolutamente superado, pero es el que inició y el que lanzó esta hipótesis de que hay dos circuitos diferentes de acceso a la información o cómo accede la información a nuestra mente, un canal de pensamiento y un canal de sentimiento. Y con diferentes vías y con diferentes ritmos accede la información de pensamiento y la información de sentimiento, la información emocional y la información racional de pensamiento accede de dos formas diferentes por dos canales diferentes que también tienen tiempos diferentes. En concreto, casi el doble el pensamiento que el sentimiento. Para explicar la idea de este señor, de este neurólogo, en el manual tenéis una imagen similar a esta que aparece aquí. ¿Y cómo? Ahí ya no te puedo yo decir la página que es. Bien, y fijaros, lo vamos a desmenuzar un pelín para que veáis, en grosso modo, las dos vías de acceso de la información y en qué zona de nuestro cerebro esas dos clases de información diferente se aunan y surge el sentimiento de la emoción que estamos gozando que estamos padeciendo. Tenemos de donde parte siempre el proceso psicológico, en este caso el emocional, parte de un estímulo emocional. Ese estímulo, evidentemente, lo tenemos que percibir. Si no lo percibimos, evidentemente no entraría en funcionamiento uno de estos dos canales, aunque el otro sí. Esta información, en atención veréis que es la percepción preatencional y después la atencional. Para diferenciarlo, tenemos el estímulo, lo percibimos y la información llega a una estructura central, a la estación central de autobuses de una ciudad, a la central de transmisión de la información, que es un núcleo diencefálico, un núcleo límbico que se llama el tálamo. Fijaos que ya cuando estuvimos diferenciando lo que decía William James de lo que decía Cannon, William James decía que veíamos el estímulo emocional, percibíamos el estímulo emocional, el oso, después había unos cambios corporales y después se producía la emoción. Decía Cannon que eso no era exactamente así, sino que el oso le tendríamos que percibir y después esa información llegaba a una estructura cerebral que es el tálamo, y el tálamo mandaba informaciones diferentes por diferentes vías, de tal manera que los cambios corporales y el sentimiento emocional lo ponía a la misma altura. ¿Os acordáis de esas dos imágenes que vienen en el libro con el oso? Para diferenciar lo que dice William James de lo que dice, bueno, Cannon hablaba, de hecho, si vais a la diapositiva anterior, el biologicismo se inició con Cannon, precisamente porque dijo el tálamo tiene mucho que ver en cómo percibimos la información del estímulo emocional.
Así que tenemos el estímulo emocional y la información llega al tálamo. Y del tálamo parten estas dos vías, la vía de sentimiento y la vía de pensamiento, o el canal de sentimiento y el canal de pensamiento. De tal manera que nos vamos a ir por la línea verde de canal de pensamiento, esa que hemos dicho que es más lenta, que tarda más. Del tálamo sube la información al córtex sensorial. El córtex sensorial, los córtex sensoriales primarios, si lo vemos al occipital, si lo oímos al parietal, etcétera, etcétera. Y del córtex sensorial, esa vía de pensamiento sube al córtex cingulado. Y aquí nos vamos a parar. Esa es la vía de pensamiento. Tálamo, córtex primario y córtex cingulado. ¿De acuerdo? Fijaos que no pasa por ninguna estructura que hablábamos del sistema límbico, donde están los instintos, donde están los impulsos. Pasa del órgano que percibimos al tálamo y del tálamo sube al córtex, directamente a lo máximo, al pensamiento. Pero del tálamo también sale una segunda vía, que es la que yo pongo aquí en rojo, el canal de sentimiento. Del tálamo va información al hipotálamo. Del hipotálamo vuelve la información a una parte concreta del tálamo, al tálamo anterior. Y del tálamo anterior surge la información que va al cíngulo, al córtex cingulado. De tal manera que el córtex cingulado recibe información por una parte del córtex sensorial y por otra parte del tálamo anterior, ¿de acuerdo? A través del hipotálamo. El córtex cingulado recibe esas dos informaciones y de esa puesta en común, por decirlo de alguna forma, surge el sentimiento, la parte subjetiva del proceso emocional. Cuando yo digo, estoy triste, ¿de acuerdo? Y cuando yo digo estoy triste o estoy con ira o estoy con asco o estoy con miedo, evidentemente tienen que haber unas vías eferentes para ordenar a mis músculos y a mis glándulas que hagan algo. Así que del córtex cingulado, por una parte el sentimiento y por otra parte baja al hipocampo, memoria, qué sé yo de esto que está ocurriendo, tengo archivado algo de otra vez que me haya ocurrido esto para poder rescatar si me vino bien en aquella ocasión lo que yo hice, ¿de acuerdo? El hipocampo, memoria, del hipocampo baja al hipotálamo, y el hipotálamo ya es el que da órdenes tanto a nuestros músculos como a nuestras glándulas para decir a las glándulas segrega adrenalina si es miedo o a los músculos iros tensando porque vamos a tener que echar a correr si el sentimiento es de miedo. El hipotálamo a través de la hipófisis es el que regula las sustancias que mi cuerpo necesita para dar una respuesta a ese estímulo que ha provocado todo. ¿Más o menos está entendido? ¿Sí o no? Imaginaos que yo pongo una imagen, volvemos a las fobias, a las arañas, que yo pongo aquí una imagen de una araña en 25 milisegundos. Es decir, que vosotros veréis aquí un flash, pero no tenéis ni idea de que habéis visto una araña. No sois conscientes de haber visto una araña, pero vuestro ojo la ha captado. De tal manera que vamos a dividir el canal de sentimiento y el canal de pensamiento. El canal de pensamiento, la información llega al tálamo y del tálamo pasa al córtex sensorial. No, porque no la hemos visto. Esa está cortada. Pero el tálamo sí que ha recibido información de la que nosotros no somos conscientes. Así que el tálamo la manda al hipotálamo y del hipotálamo sube al córtex cingulado, aquí arriba, al córtex cingulado. ¿Podría surgir el sentimiento de que tengo miedo? Le falta la otra parte, le falta la parte de pensamiento. Te pongo la imagen de la araña. Tú eres fóbica a las arañas, que lo sé yo.
No. Imaginamos que eres fóbica a las arañas. Una imagen en 25 milisegundos. Tu ojo la capta preatencionalmente, pero la atención tuya no ha podido ponerse en marcha porque ha sido 25 milisegundos. ¿Qué has visto? No sé lo que he visto. Así que voy a hacerte la siguiente pregunta, ya que eres fóbica a las arañas. ¿Has tenido miedo? Sentimiento. Y tú dices, ¿miedo a qué? Si no he visto nada. Así que sentimiento de miedo no hay. Pero resulta que te he puesto unos electrodos para medir la conductancia de tu piel. Canal de sentimiento. ¿La información ha llegado al tálamo? Sí. ¿Y del tálamo ha subido al córtex? No. Pero sí que ha pasado al hipotálamo, al tálamo anterior y ha subido al cíngulo, pero en el cíngulo se queda. ¿Qué es lo que ocurre? Que no tienes sentimiento de miedo, pero sin embargo sí que tu hipotálamo ha mandado respuestas emocionales a tus glándulas y a tu sistema nervioso autónomo. De tal manera que si yo te estoy midiendo la conductancia de la piel, tú no sabes lo que has visto, tú no tienes miedo porque no sabes lo que has visto, pero sin embargo tu conductancia de la piel hace ¡bum!, sube. Cuando tú ves aquí un flash, tú no ves nada. Bueno, no ves nada. Tu ojo ve, pero tú no ves. Has tenido tu ojo ha sentido, pero tú no has podido percibir, no le has dado significado a eso que has visto. Por lo tanto, falta la parte de pensamiento, pero la parte de sentimiento, sí, eso es lo que defienden ciertos autores, que el proceso emocional puede ser inconsciente, pero que la última parte del proceso emocional, el resultado del proceso emocional, que es la experiencia subjetiva de decir tengo miedo, esa siempre, 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 siempre tiene que ser consciente. Eso es una pregunta de examen, que yo la pondría, una sola pregunta, esa. Y no hay más preguntas de esta asignatura. El proceso emocional puede ser inconsciente, pero la última parte del proceso emocional, el resultado del proceso emocional, que es estoy triste, tengo asco, eso siempre tiene que ser consciente, ¿de acuerdo? Esa es la disputa entre unos autores y otros. Los cognitivistas dicen que para que haya emoción tenemos que ser conscientes de lo que hemos visto, y hay otros autores que dicen que no es necesario ser consciente de lo que hemos visto para que la reacción emocional se ponga en marcha. Cosa diferente es que tú subjetivamente digas, estoy triste. Así yo te pregunto a ti, ¿tienes miedo que te fóbica a las arañas? Y te he puesto aquí una araña y tú, ¿miedo por qué? Coño, porque te he puesto una araña. Ya me habrá puesto una araña, pero yo no la he visto. Pero sin embargo, tu sistema nervioso autónomo sí que ha tenido miedo, por decirlo de alguna manera, pero tú no te has enterado de ese miedo. No sé si me he explicado más o menos bien de estos dos canales. ¿Seguro? ¿Sí? A esto un poquito más adelante le llamaremos, y mezclándolo con atención, si estáis estudiando atención, atención tiene una parte preatencional y otra parte atencional. La parte atencional es cuando sabemos lo que estamos viendo, pero hay una parte preatencional. Tenemos una barrera. No todo lo que percibimos, no todo lo que impacta sobre nuestro ojo pasa la barrera atencional, es decir, se nos escapan muchas cosas. No somos conscientes de muchísimas cosas que vemos, pero verlas las vemos, pero no somos conscientes de ellas porque hay una barrera, hay un filtro en el que la mayoría de los estímulos se queda y solamente pasan estímulos que son relevantes para nosotros. En el proceso emocional va a haber dos partes, cuando empecemos a hablar ahora del cognitivismo. Una parte que se llama evaluación y otra parte que se llama de valoración. La evaluación es automática, preatencional. Es una preparación sin saber para qué nos estamos preparando, porque todavía no somos conscientes de lo que hemos visto. Y cuando ya somos conscientes de lo que hemos visto, ya pasamos a la parte de valoración. La parte de valoración es la parte consciente, pero la parte de evaluación es primaria, es rígida.
Nos podemos estar preparando para algo, pero que en realidad no sabemos lo que es. Simplemente nos preparamos como una preparación filogenéticamente preprogramada, pero todavía no sabemos. Cuando vamos andando por el bosque, o estamos quietos en un bosque donde hay hojarasca, mucha hojarasca seca, estamos allí porque nos hemos parado a echar un traguito de agua, llevamos sandalias, pongamos por caso, y de repente se oye que las hojas se mueven, las hojas que están debajo de nuestros pies se mueven. ¿Por qué se mueven esas hojas? Esas hojas se pueden mover porque hay una serpiente, o esas hojas se pueden mover porque hay un pollito precioso ahí abajo. Se pueden mover por muchas cosas las hojas. Ahí empieza el proceso de evaluación, que nos preparamos rápidamente y nos imaginamos lo que nos tengamos que imaginar. Cada uno se imagina una cosa, pero empieza el periodo de evaluación. Esto que está ocurriendo es positivo o negativo. Y esto que está ocurriendo es relevante para mí o no es relevante para mí, pero eso se hace de forma automática, de forma preconsciente, de forma en milisegundos. Y después ya cuando vemos qué es lo que hay ahí, entonces ya lo valoramos. Decimos, que es una serpiente, entonces echa a correr para arriba y para abajo o haz lo que tengas que hacer. O no, es un pollito. Me he preparado para lo peor, pero ahora resulta que es un pollito. Así que este susto que me he llevado es una tontería, porque es un pollito. Bueno, lo veremos un poquito más adelante las dos partes. Vamos a hablar entonces un poquito del biologicismo. Dejamos a Pápez y sus dos circuitos y empezamos con personas más recientes, con estos dos doctores, Ledoux y la doctora Feld, que están estudiando el papel que tiene un núcleo límbico, dos núcleos límbicos eh, que se encargan de la memoria afectiva. Esos dos núcleos límbicos, cuando hablo de límbicos, del sistema límbico, ¿sabemos a lo que nos estamos refiriendo? Sí, vale. Eso que compartimos con todos los animales, eso que está en el centro de nuestro cerebro. Si nuestro cerebro es vamos a imaginarnos que es una pelota, pues está justo en el centro, lo que compartimos con los animales, donde está el hipocampo, donde está el tálamo, donde está el hipotálamo, donde están los núcleos amigdalinos. Bien, pues estos dos doctores, doctor y doctora, pues estudian el papel que tiene la amígdala, estos dos núcleos amigdalinos, en humanos, estudiados en humanos, para lo cual tenemos que coger humanos que son núcleos amigdalinos no les funcionen bien. No podemos coger a los humanos y destrozarle los núcleos amigdalinos para ver qué repercusiones tiene. Son diseños que son ex post facto. Personas que le funciona mal de esos núcleos amigdalinos, pues lo cogemos a ver qué es lo que ocurre. De aquí en adelante, que sepáis que la amígdala es la guardiana de los recuerdos afectivos. Siempre que tenemos una situación, un contexto, sí, tenemos dos tipos de datos. Unos datos que son declarativos, unos datos que son explícitos y también tenemos unos datos que son emocionales. Así que los datos emocionales se guardan en un sitio y los declarativos se guardan en un sitio diferente. Los declarativos se guardan en el hipocampo. Y lo afectivo, la memoria afectiva, se guarda en la amígdala. Y además, la memoria afectiva de tipo negativo, de sustos, de miedo, de traumas, la amígdala se queda con toda esa información. De tal manera que tengo un accidente, he sufrido los atentados aquí de los trenes en Madrid y no recuerdo qué ocurrió, no recuerdo cómo me sacaron, no recuerdo qué pasó, no recuerdo qué iba haciendo, no recuerdo la memoria explícita. Pero la memoria implícita, esa está ahí absolutamente agarrada, de tal manera que tardaré mucho en recuperar. No recuerdo qué es lo que pasó, los detalles, memoria explícita del hipocampo. ¿Y sabéis por qué el hipocampo no recuerda? No, el hipocampo no recuerda. ¿Por qué nosotros no recordamos esos datos declarativos, esos datos explícitos? Bueno, sí, pero tiene una explicación, no sé si lo vimos aquí. Sí. ¿Qué efectos tiene cuando hemos visto
cuando hemos visto la activación por el cortisol. Cuando tenemos un trauma de este tipo, ¿no? Nuestro hipocampo dice, segrega cortisol a nuestras glándulas segregan cortisol porque nos tenemos que preparar para ese momento brutal. Bien, pues ese cortisol lo que hace es deprimir el hipocampo, con lo cual los recuerdos no se quedan ahí grabaditos, pero sin embargo, ese cortisol lo que hace es promocionar la amígdala. La amígdala en estos sucesos está a tope precisamente por el cortisol. Y sin embargo el hipocampo no, el hipocampo está deprimido. Por eso los recuerdos emocionales los guardamos aquí, pero los guardamos mmm, por secula seculorum. Se quedan enganchados a nuestras entrañas de tal manera que pueden explicar después muchos comportamientos nuestros que no sabemos por qué, hipocampo, no sabemos por qué, pero sin embargo tienen una explicación desde el punto de vista amigdalino. Esto ya lo decía Freud hace muchísimo tiempo, con el inconsciente, que el inconsciente está ahí, determinando nuestras conductas. Ese inconsciente de el Joker, su hipocampo, el Joker no sabía por el trauma que había pasado, eso lo tenía olvidado. Lo que no tenía olvidado son las amígdalas. Los núcleos amigdalinos no tenían olvidado las emociones que sufrió esa persona cuando le pasó lo que le pasó. Él no tenía ni idea. El Joker se entera de lo que le pasó cuando roba la historia clínica de su madre y lo lee. Y lo estaba leyendo. Ah, te pasó esto, lo otro, lo otro, lo otro y lo demás allá. Y él dice, ahora me entero. Tu hipocampo se entera ahora, pero tu amígdala estaba muy enterada. Y si veis, claro, evidentemente, evidentemente. Leed, por favor, el libro este de por qué las cebras tienen úlcera y eso, y hace una explicación muy detallada, muy pormenorizada del funcionamiento de la amígdala desde antes de nacer. Así que ya se me ha olvidado por dónde iba. Ah, bueno, por los estudios de Ledoux y Fels en el estudio con humanos del funcionamiento de la amígdala. Y llegan a la conclusión de que esta amígdala, de que los núcleos amigdalinos, no es una amígdala, son núcleos amigdalinos, tiene una participación absolutamente importante y primordial en el miedo condicionado. El miedo condicionado, el miedo aprendido, el miedo a través del condicionamiento clásico. Incluso, y esto es lo de tú que eres fóbica a las arañas, este es el ejemplo. Incluso cuando el estímulo neutro, convertido ya en estímulo condicionado, incluso cuando el estímulo condicionado se presenta de forma subliminal, es decir, menos de 50 milisegundos, que es lo que necesitamos para ser conscientes de lo que hemos visto, incluso presentando el estímulo condicionado. Cuando hablo de estímulo condicionado, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Incluso con el estímulo condicionado presentado de forma subliminal, el papel de la amígdala es relevante. No nos enteraremos de lo que hemos visto, pero la amígdala se ha enterado a través del tálamo, por el canal de sentimiento. La amígdala se ha enterado. Y por lo tanto la amígdala, el tálamo, el hipotálamo, y dice, segrega cortisol o adrenalina o glucocorticoides o aumenta la conductancia de la piel y se aumenta y tú no sabes lo que has visto. Así que estos dos señores defienden que la participación de la amígdala en el miedo condicionado es primordial, incluso cuando el estímulo condicionado se presenta de forma subliminal, es decir, subcortical. Cuando decimos subcortical es debajo de lo cortical, porque si sube a lo cortical, entonces ya sabemos, no, es consciente, sabemos lo que hemos visto. Por eso es vía subcortical, se queda a nivel del sistema límbico. Todo esto lo veréis muchísimo más en profundidad en neuropsicología o en
en psicobiología. Por tanto, defienden que las amígdalas, los núcleos amigdalinos, intervienen en lo que se ha llamado el aprendizaje emocional implícito, no en el explícito, que para el explícito, vuelvo a decir, está el hipocampo. Así que si cogemos a sujetos que tienen la amígdala lesionada, estos sujetos son incapaces de aprender la respuesta condicionada de miedo. Pero, sin embargo, te pueden explicar perfectamente bien cómo fue la secuencia de presentación de estímulos, porque el hipocampo está divino. Así que te pueden decir cómo se presentó. Sí, primero fue el estímulo neutro, después el incondicionado, y me lo presentaron varias veces, y para arriba y para abajo, todo eso lo sabe perfectamente bien. Pero la respuesta condicionada de miedo no la puede adquirir. El miedo condicionado, el miedo aprendido, no lo puede aprender. ¿Por qué? Porque las amígdalas están lesionadas. Así que la amígdala es responsable de las asociaciones con contenido afectivo implícito. Esto quiere decir que podemos reaccionar afectivamente a través del sistema nervioso autónomo a un estímulo sin saber qué estímulo es. Y el hipocampo es el responsable de la adquisición de la información explícita, declarativa, sin contenido emocional, esa que llamamos consciente, esa que podemos verbalizar y podemos decir qué es lo que hemos visto. Evidentemente, ambos tipos de recuerdo interactúan para dar la experiencia emocional consciente, que hemos dicho hace un momento, si seguimos los circuitos de Puppet, que se produce en el córtex. La experiencia emocional consciente. Tengo miedo, soy consciente de que tengo miedo. En el córtex cingulado. Ojo, todo esto que estamos viendo es para respuestas rápidas, para respuestas básicas, para estos condicionamientos y estos aprendizajes simples por asociación de estímulo neutro y estímulo condicionado. Pero evidentemente los humanos tenemos otra serie de respuestas que son respuestas más elaboradas, respuestas lentas, respuestas en las que tiene que influir el pensamiento. Y entonces aquí tendremos que retomar esa hipótesis del marcador somático de Antonio Damasio. Ese marcador somático emocional que influye en nuestro prefrontal para tomar buenas decisiones. Las respuestas lentas y las respuestas elaboradas a las que yo me estoy refiriendo, a las que se refiere el libro, es lo más avanzado, es la toma de decisiones, la programación de lo que vamos a hacer, la ejecución de lo que vamos a hacer, las funciones ejecutivas. Programar, tomar decisiones y una sumamente importante, que precisamente ahí decían los reflexólogos rusos que es donde reside la voluntad, y es en la inhibición de impulsos inadecuados, es decir, el adecuar los medios a los fines. Para eso está el prefrontal, para tirar de las riendas de los impulsos. ¿Que yo tengo impulsos sexuales? Perfecto, satisfácelos. Pero el prefrontal dice, tira de las riendas y dice sí, pero de una forma adecuada. Con personas que puedan decidir si sí o si no, en un contexto adecuado, sin fuerza, sin obligar, sin violar. Eso lo dice el prefrontal. Si el prefrontal no existe, el sistema límbico ancha es Castilla. Nos convertimos en animales. Eso ya lo sabemos por Phineas Gage, cuando se le destrozó el prefrontal. A partir de ese momento, y ya con las técnicas de neuroimagen, se sabe absolutamente todo, que a la vez no se sabe nada, pero bueno, se sabe absolutamente todo de qué funciones tiene tan importantes el prefrontal en estas respuestas lentas y elaboradas. Aquí tenemos al caso de Phineas Gage. Bueno, ya sabéis quién es este señor. Así que las emociones no solamente se generan en estos ambientes más simples de condicionamientos clásicos que acabamos de decir en la diapositiva pasada, sino que las emociones también se originan en ambientes absolutamente más fruto de una acción deliberada que tiene en cuenta la situación externa.
el conocimiento previo adquirido y nuestra capacidad de anticipar, de hacer planes, de decidir sobre nuestra futura conducta. Es decir, utilizando el cortes, utilizando el pensamiento, utilizando el procesamiento de la información y todos los procesos psicológicos básicos cognitivos. En este caso, con estas respuestas lentas y elaboradas, el córtex prefrontal controla, tira de las riendas, modula, supervisa los afectos para que nuestra respuesta sea adaptativa al entorno en el que nos está. Es la ética. Es en términos de Freud, es las tres instancias de Freud, que eran el yo, el ello y el superyo. Esto ya lo teorizó Freud en el año catapún chimpún. Esto se sabe hoy en día qué parte de eso que teorizó, dónde reside. Y sería el superyo. El comportamiento ético, la inhibición de esos impulsos eso que le faltó a este señor, a Phineas Gage, cuando el prefrontal se le destrozó, que empezó a convertirse pues en una cosa más cerca de los animalillos que de la persona que era antes. Quien tenga daños en esta parte del prefrontal, y ahora veremos qué dos partes específicas del prefrontal muy pequeñitas, quien tenga daños en esta parte del prefrontal, pues son sociópatas o son psicópatas. Aquí es donde entra la hipótesis del marcador somático de Antonio Damasio y qué función tiene este marcador somático en la toma de decisiones. Evidentemente, decidimos, elegimos, tomamos decisiones basándonos en el conocimiento, basándonos en el pensamiento, basándonos en el razonamiento, pero también, y es lo que dice Antonio Damasio, basándonos en el marcador somático, es decir, en las emociones que están troqueladas de situaciones pasadas. De tal manera que cuando decidimos entre dos opciones, cuando ya nos decidimos por una y creemos que lo hemos hecho de acuerdo a la lógica, de acuerdo al pensamiento, resulta que ese marcador somático se ha adelantado y ha inclinado la balanza emocionalmente en una de esas dos opciones. Por decirlo de alguna manera, me estoy comprando dos coches. El A, estoy intentando comprarme un coche y tengo que decidir entre el A y el B, o un frigorífico, entre el A y el B. Y entonces empezamos con poner en la balanza las cosas buenas y las cosas malas para al final decidir de forma racional. Pues quiero un coche que tenga un maletero muy grande porque tengo muchos niños, o que esto, que lo otro, que gaste, que tenga esta potencia, que gaste poco, que gaste en otro, vaya, Bueno, pues resulta, si esto fuera verdad, esta hipótesis, que esa decisión al final, el que la balanza se incline hacia el coche A y no hacia el coche B, ha influido en esa decisión ese marcador somático y al final he decidido por el rojo. ¿Por qué es rojo el coche? Por el color, por la emoción que me produce positiva el color rojo y no el otro. Defienden que las emociones perfeccionan la decisión racional. Aquí encaja perfectamente bien el libro que también os he recomendado de El error de Descartes. Descartes, ya sabéis, que era un lógico, una lógica absoluta y dudaba de todo. De lo único que no dudaba era de que existía. De ahí su frase, pienso, luego existo. Coño, tendré que existir. En tanto en cuanto estoy pensando, tengo... Esa es la única certeza y a partir de ahí pues nace toda su teoría filosófica. Bien, pues eso hay que reformularlo. Antonio Damasio, los psicoanalistas, los psicólogos dicen esto hay que reformularlo, es pienso, luego no existo. En tanto en cuanto no aportemos a ese pensamiento la parte emocional, eso no es existencia. Existir es pensar, evidentemente, pensar más lo que aporta la emoción. ¿Qué dos partes del prefrontal son las que están implicadas en esto? Pues son, por una parte, el COF,
Acordaros de lo que hace el caballo cuando da coces, el cof o algo por el estilo. El cof, que es el cortes orbitofrontal y el cortes ventromedial. Estas dos estructuras que están en el prefrontal, en la base del prefrontal, es decir, lo que está encima de mis ojos, por dentro, claro. Ahí están estas dos estructuras, el cortes orbitofrontal y el cortes ventromedial. De hecho, cuando una persona hace una tontería y le suelen decir, no tienes dos dedos de frente. Aquí está el prefrontal. Nosotros compartimos con los animales todo el sistema límbico, las amígdalas, el hipocampo, todo. Lo que el animal no tiene es el cortes orbitofrontal y el cortes ventromedial. Eso no lo tiene el animal, eso lo tenemos nosotros. Esas son nuestras riendas. Ese es el comportamiento ético, esa es la inhibición de los impulsos. Así que el cortes orbitofrontal en lo que está involucrado es en el control emocional inhibitorio. La inhibición es una función ejecutiva de primer orden, inhibir impulsos que no son adecuados, adaptando las respuestas al valor emocional de los estímulos. El COF y el CVM, el cortes orbitofrontal y el cortes ventromedial, lo que hacen es regular patrones de conducta, regularlos para adaptar medios y fines, para satisfacer motivos. Sí, claro que los motivos se tienen que satisfacer, pero adecuados a unas normas sociales. Aquí encaja, como he dicho, esta frase fantástica del error de Descartes, pienso, luego no existo, la hipótesis del marcador somático de Antonio Damasio, que aquí viene a decir esto. En situaciones ambiguas, las decisiones las tomamos por las emociones generadas. Estas emociones son estos cambios vegetativos, estos cambios inconscientes, al anticipar las posibles consecuencias en base a las experiencias pasadas. Hay estudios, entrar en criminología y ver los estudios que hay entre delincuentes recalcitrantes, es decir, que delinquen una y otra y otra y otra y otra vez, y personas normales, ¿no? Cuando digo normales entre comillas, ¿no? En cuanto a esta hipótesis del marcador somático, los dos grupos sometidos a condicionamiento clásico, estímulo neutro con estímulo incondicionado, porque el estímulo, es decir, estamos viendo diapositivas, un grupo y otro grupo, viendo diapositivas de escenas sexuales y de otras escenas mezcladas. Y cada vez que aparece una escena sexual hay una descarga eléctrica. La descarga eléctrica, estímulo incondicionado, que produce una respuesta incondicionada o una descarga eléctrica. Y las imágenes, estímulos neutros, de tal manera que si se lleva a cabo el aprendizaje, cada vez que sale una imagen sexual o de otro tipo, da igual, una imagen sexual, evidentemente tu conductancia de la piel se altera porque estás esperando un aprendizaje asociativo, estás esperando, vale, eso ocurre en los normales, pero ¿qué ocurre en estos delincuentes que no hay remedio? Que aparece el estímulo condicionado, se esperaría que la conductancia de la piel se elevara y resulta que sigue plana, que no... Es como si hubiese fallado el marcador somático de estas personas. Les falla ese marcador somático. Situaciones pasadas parece que no dejan huella y al no dejar huella no pueden anticipar que después de la imagen va un calambrazo y su conductancia no cambia. Y es llamativo en estos dos grupos las diferencias en ese sentido. Esto es un cerebro visto desde abajo, de tal manera que la parte frontal está aquí y la parte occipital, el bulbo raquídeo, el tronco encefálico, etcétera, etcétera, está aquí. El occipital está más allá, por encima de esto. De tal manera que estamos hablando del prefrontal y hemos hablado de dos estructuras, el cortes orbitofrontal y el cortes ventromedial. Así que la parte verde
esta parte verde que hay aquí es el ventromedial y el córtex orbitofrontal es esto rojito de aquí. De eso estamos hablando. Solamente es para que lo vierais. Ya os he dicho que en neuropsicología entraréis a tope en esto. La descarga sería un estímulo incondicionado que produce una respuesta incondicionada. La respuesta incondicionada es que retiro mi mano porque no me gusta que me den descargas. Las personas que tienen mal la inhibición es porque tienen mal el corte prefrontal. Estamos hablando de, evidentemente, si tienen el córtex prefrontal deteriorado, como le pasó a Phileas Gates, evidentemente todas las funciones ejecutivas, incluida la inhibición, evidentemente están mal. La emoción, la última parte de la emoción, la parte subjetiva del resultado del proceso emocional, que es cuando tú dices estoy con miedo, eso es consciente. Pero todo lo demás puede no ser consciente. Puede ser consciente, pero también puede no ser consciente. Todos estos experimentos que hemos estado viendo van en esa línea, que hay reacciones emocionales, aunque sea básicas, reacciones emocionales que no tienes por qué ser consciente de lo que has visto. Pues sobrevivió, le sacaron la... De hecho, si tú buscas en internet Phileas Gates, verás una imagen del señor con un ojo destrozado, en fin. Pero sí, se le sacó la barra y siguió viviendo. Bueno, así que hemos visto el conductismo, hemos visto lo psicobiológico, el biologicismo, y vamos con lo que más le gusta a la universidad, que es el cognitivismo. ¿Cómo estudiamos la emoción desde el punto de vista cognitivista? Evidentemente, para que haya emoción desde el punto de vista cognitivo, es imprescindible la intervención de el pensamiento, del procesamiento de la información, de lo consciente. Si no, el cognitivismo... Así que, desde el punto de vista cognitivista, el significado que damos a los sucesos, la interpretación que hacemos de los sucesos, el significado que le damos a los sucesos, por sus implicaciones para nuestro bienestar y el logro de nuestras metas, constituyen, pregunta de examen, desde el cognitivismo, los determinantes primarios del proceso emocional es la película que nos contamos a nosotros mismos. Es el significado que nosotros le damos a los estímulos, no el estímulo. Nosotros no tenemos miedo de la cucaracha. La cucaracha a nosotros no nos da miedo. Lo que nos da miedo es la película que nosotros nos contamos de la cucaracha. A eso se llama el significado que nosotros le damos a la cucaracha, la novela que nosotros nos contamos acerca de la cucaracha, el procesamiento de la información, y la información es la cucaracha. ¿Cómo procesamos nosotros la cucaracha? Y ahí interviene todo nuestro ser. En cómo nosotros interpretamos la cucaracha interviene todo nuestro ser. Nuestra memoria, nuestro aprendizaje, nuestra percepción, todo lo que somos psíquicamente interviene en eso. Los determinantes primarios del proceso emocional, de la emoción, los determinantes primarios, es decir, lo que determina la emoción, es el significado, la película que nosotros nos contamos acerca del estímulo. La pregunta que se hacen es, ¿se necesita cognición para que haya emoción? Desde el cognitivismo, evidentemente. Cognición y emoción van de la mano, pero es la cognición la que cuantifica y cualifica la emoción. La hace mayor o menor, la cuantifica y le da calidad. Asco o miedo, o alegría o tristeza. Eso lo hace la cognición. La cuantifica y la cualifica. La emoción la desencadena la evaluación, la valoración que no, procesamiento cognitivo, lo que hemos llamado película, que nosotros hacemos de la importancia de la situación para nosotros. La importancia de la situación para nosotros.
¿De acuerdo? Estos patrones evaluativos es lo que acabamos de decir, que pueden ser conscientes o inconscientes. A esto un poquito más adelante lo vamos a llamar evaluación-valoración. La parte de evaluación es inconsciente, es rápida, es automática, y la parte de la valoración ya es la parte consciente. La parte de la valoración es cuando sabemos lo que es, la parte de la evaluación es todavía no sabemos de qué se trata, pero yo ya por si acaso me voy adelantando. De forma inconsciente, es decir, ya digo, es rápido, es rígido, nos podemos estar equivocando, pero... Así que dentro del cognitivismo tenemos dos grandes grupos de autores, todos ellos cognitivistas, pero dos grandes tipos de autores. El común denominador a ellos es que tiene que haber interpretación sí o sí, que tenemos que dar significado a algo, que tiene que haber valoración, ¿de acuerdo? Que debe haber procesamiento de la información, procesamiento de alguna cosa, pero tenemos que procesar. Tiene que intervenir el córtex, ¿de acuerdo? Bien, siendo ese el denominador común, hay dos grupos. Los grupos que se denominan grupos bifactoriales y los que se denominan grupos de la appraisal o de la valoración. Entre los primeros tenemos a Gregorio Marañón, y tenemos de Gregorio Marañón ya hemos hablado. Gregorio Marañón hemos hablado cuando estábamos hablando de Canon y de los argumentos que exponía Canon para decir que William James estaba equivocado con la inyección de adrenalina y producir patrones fisiológicos que no producían una emoción caliente. Teorías explicativas del surgimiento del sentimiento emocional están Gregorio Marañón, está la teoría bifactorial de Schachter y Singer y está la teoría de la evaluación de la discrepancia de Mandler. No vamos a ver ninguna de estas teorías, solamente lo común a ellas. Y lo común a ellas es, he dicho que tiene que haber interpretación, si no, no serían cognitivistas. Bien, estos autores dicen que lo que proponía William James es cuasi correcto. Es necesario, que lo que proponía William James es necesario, pero no suficiente, porque le falta el segundo factor. Así que William James decía, veo un oso, hay cambios fisiológicos y se produce la emoción. Y estos dicen, William James, casi casi. Veo el oso, hay cambios fisiológicos, pero tengo que interpretar esos cambios fisiológicos. Y después ya viene la emoción. Es lógico. Si yo voy corriendo, en mi cuerpo hay cambios fisiológicos, pero los interpreto y digo, esto es normal, porque voy corriendo. Mi corazón va a tope, pero voy corriendo, esto es normal. Con lo cual, emoción, cero. Ahora, si yo estoy tumbado en el sofá de mi casa después de comer viendo los animalitos de la 2 y mi corazón se va a salir por la boca, percibo mi cambio e interpreto mi cambio y digo, la cosa está chunga. Así que lanzo una emoción de miedo. Así que voy al teléfono, llamo a la 112 para que venga la ambulancia. ¿De acuerdo? ¿Cambios fisiológicos, como decía William James, son necesarios? Sí, pero no suficientes. Hace falta la interpretación de esos cambios fisiológicos. Estos son los más sencillos. Y después tenemos los más complejos, que son los partidarios de la valoración, o lo que se denomina en su palabra anglosajón el appraisal. ¿Tiene que haber una interpretación? Sí, claro, tiene que haber una interpretación porque son cognitivistas. ¿Pero qué interpretan? ¿Qué tenemos que interpretar para lanzar una emoción? Pues lo que tenemos que interpretar es la situación, no nuestros cambios fisiológicos, sino la situación en la que nos encontramos. Y tenemos que ver el significado que tiene esa situación para nosotros, tenemos que ver el afrontamiento que nosotros podemos hacer a esa situación y tenemos que ver la compatibilidad con las normas sociales y con nuestras normas internas para hacer lo que tenemos que hacer para salvar con esa situación. Así que tenemos la significación, el afrontamiento y la compatibilidad con las normas sociales. Algo bastante complejo. En esta segunda parte, en este segundo grupo, tenemos a la que inicia todo esto, que es Magda Arnold,
Pero a los que vamos a seguir en este manual, o lo que este manual sigue, son dos grandes tótems del cognitivismo para explicar las emociones. Uno es Lazarus, Richard Lazarus, con su teoría cognitiva, claro, motivacional, relacional, y otro que es al que va a seguir este manual siempre, que es Klaus Scherer, con su teoría de la sincronización de componentes, ¿Cuáles son estos componentes? Pues estos componentes son 5, que los pasaremos a ver sucintamente ahora, y cuando empecemos el tema 2, pues abundaremos en ellos. Dice Klaus Scherer, su hipótesis es la siguiente: si la emoción es un episodio dinámico, complejo y multicomponencial. Cuando decimos multicomponencial, ¿a qué nos estamos refiriendo? A múltiples componentes, en concreto 5 componentes. Hemos hablado del cognitivo, que para ellos evidentemente es el principal. Hemos hablado del neurofisiológico, que para los biologicistas es el principal. Hemos hablado del componente motivacional, del componente expresivo y del componente del sentimiento, ese componente subjetivo. Estos son los 5 componentes que componen, valga la redundancia, el episodio emocional, que además es dinámico y que es sumamente complejo. Si la emoción es un episodio dinámico, está continuamente estamos poniendo procesos emocionales en marcha. Es complejo y es multicomponencial, cognitivo, neurofisiológico, motivacional, expresivo motor y de sentimiento, que supone un proceso de cambio continuo de todos los subcomponentes que permiten adaptarnos al entorno. Bien, pues para entender este proceso, este episodio emocional, para entenderla hay que entender los cambios que se producen en estos 5 componentes. Y los cambios que se producen en estos 5 componentes son unos cambios que se están produciendo continuamente. Pero no solamente nos interesan los cambios que se produzcan, sino que los cambios que se produzcan tienen que ir sincronizados, como las ruedecitas de un reloj. De tal manera que si uno de estos 5 componentes se sale de su eje, el proceso emocional se convierte en patológico y por lo tanto tenemos que acudir a un psicólogo, ¿de acuerdo? Esto es dinámico, esto está ocurriendo constantemente, ahora está ocurriendo esto, y estos componentes tienen que ir sincronizados, ¿de acuerdo? No vale de nada que vuestra emoción de ahora sea de aburrimiento y vuestro componente neurofisiológico esté a tope, es decir, vuestra conductancia a tope, vuestro corazón a tope, etcétera, etcétera. Tiene que ir coordinado. Y cuando salgáis de aquí habrá otro cambio. Incluso aquí dentro habrá cambios. Pero esos cambios tienen que ir absolutamente sincronizados. Esa es la teoría de Klaus Scherer, la teoría de la sincronización de los cambios que se están produciendo de forma continua en todos estos 5 componentes. Cada componente está soportado por un sistema físico. El cognitivo por el sistema nervioso central, el neurofisiológico por el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, el motivacional por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso central, el expresivo por el sistema nervioso somático y el de sentimiento por el sistema nervioso, vale, cognitivo, por el sistema nervioso central también, el córtex cingulado. La emoción supone un cambio continuo de todos estos sistemas en un continuo chequeo entre ellos para su sincronización. En algún momento os he dicho que la emoción es la directora de orquesta. Tiene que sincronizar todos estos 5 componentes para que la cosa suene bien. Vale. El sistema nervioso somático es el que ponemos en marcha cuando tenemos que andar o cuando tenemos que correr o cuando yo estoy haciendo esto con las manos. Bien, esto lo hemos hecho. La emoción es un acontecimiento de cambios. Esto lo saco aquí a colación porque es lo que dice Scherer, ¿no? En el 2001. Acontecimiento, episodio de cambios interrelacionados sincronizados en el estado de todos o la mayoría de los 5 subsistemas del organismo, activados en respuesta a la evaluación, a la valoración de un evento externo
o interno, pero ojo, que sea relevante para el organismo. Y todo el proceso emocional se inicia cuando percibimos un cambio en la situación ambiental. Para acabar y empezar con el tema 2, que nos falta media hora, podemos iniciarlo. He querido representar con esta diapositiva, bueno, la conexión que debería haber entre lo emocional y lo racional, entre el pensamiento y la emoción. Y evidentemente he cometido el error que cometemos habitualmente. Bueno, no es un error. Claro, porque el corazón aquí, que no vale para nada, ¿de acuerdo? El corazón bombea sangre y punto, no hay otra. Pero siempre, bueno, acabamos de pasar el 14 de febrero y el amor, pues el corazón, vale, pues el corazón. Pero el amor no está en el corazón, el amor está en esta parte de aquí también, en el cerebro. Por lo tanto, sería como dos piezas de puzzle, en una con un cerebro y en otra con otro cerebro. Pero bueno, colocamos el corazón. Pero que sepáis que las emociones no están en el corazón, también están en el cerebro. ¿Y qué es lo que queremos o qué es lo que quiere el manual en la última parte del tema 1? Pues concienciarnos, aunque de esto ya se ha hablado mucho. Goleman se hizo famoso con su famoso libro Inteligencia Emocional en el año Catapún Chimpún del siglo pasado, o sea que ya se sabe mucho, pero todavía no lo practicamos lo suficiente. De hecho, en primaria, yo soy firme defensor que en primaria haya una asignatura de la importancia de las matemáticas o más, y de la lengua y de la historia, pues que haya una asignatura, pero una asignatura, no que venga alguien a hablarnos una tarde porque no tenemos nada que hacer, aquí viene alguien a hablarnos de la inteligencia emocional, de cómo gestionar nuestras emociones. Si nosotros enseñáramos a nuestros niños a cómo gestionar las emociones, otro gallo nos cantaría en la adolescencia, en la juventud y después en la adultez. Pero no nos interesa eso, nos interesa las matemáticas, la lengua y la historia, que no digo yo que no sean importantes, ¿eh? Pero el objetivo es la felicidad de la persona y la felicidad no se consigue con las matemáticas, se consigue con esto, con gestionar nuestras emociones. Así que esta última parte habla de la inteligencia emocional. El Daniel Goleman es el iniciador, pero después todos han agarrado al carro de esto que de pura lógica llama la atención, ¿no? Que sea tan famoso y tener porque es de pura lógica. ¿Y a qué nos referimos con inteligencia emocional? Pues es una habilidad para percibir, para valorar y para expresar nuestras emociones de forma adecuada y de forma adaptativa. Tenemos que reconocer nuestras emociones y ahí fallamos bastante, los hombres fallamos muchísimo. Tenemos que reconocerlas, tenemos que expresarlas, tenemos que reconocer las emociones en el otro y tenemos que saber y comprender al otro cuando tiene esas emociones. Y esto no nacemos con ello, esto hay que enseñarlo y enseñarlo de una manera correcta. Y cuando sepamos percibir nuestras emociones y cómo dar salida a esas emociones de una manera adecuada, pues eso marcará la pauta de cómo se va a ir construyendo la personalidad del niño, cómo en la adolescencia habrá problemas, evidentemente, porque en la adolescencia tiene que haber problemas. Si no hay problemas en la adolescencia, eso es un problema, pero dentro de unos parámetros de normalidad. Y, por supuesto, en la adultez y en la juventud y en la adultez. Entonces, estos dos señores, que son los que traen a colación en el manual, lo que dicen hablan de estas 4 habilidades básicas y fundamentales. Percibir las emociones en nosotros y en los demás, comprensión emocional, cómo se relacionan las emociones, las causas de las emociones, las consecuencias de las emociones, la interpretación de esas emociones, la facilitación emocional, usar las emociones para la toma de decisiones y para la solución de problemas, y la regulación emocional, pues eso, estar abiertos a los sentimientos, a las emociones de los demás, ponerse en el lugar de los demás. Bueno, y con esto acabamos el tema 1, si no tenéis ninguna pregunta. Por cierto, fijaos qué cantidad de archivos os he puesto aquí, que os los podéis bajar. Todos estos archivos tienen que ver con la PEC 2, la mayoría de ellos, que la vamos a hacer el siguiente lunes, y con la PEC 1,
que no vamos a hacer nada de la PEC 1, pero ya os he puesto aquí este documento para que os lo bajéis como un resumen de la PEC 1, de las expresiones faciales en la emoción, ¿de acuerdo? Esto no, la PEC 1 no nos vamos a poner aquí a ver el artículo de la PEC 1, pero os he hecho este, bueno, iba a decir resumen, pero son 29 diapositivas, ¿de acuerdo? Y el resto de archivos es para la PEC 2, que intentaremos hacer algo aquí de la PEC 2 el lunes que viene. ¿Ha quedado claro esto? El lunes que viene tendremos la PEC 2. Tú me lo pides y yo te lo mando. ¿De qué depende que una persona sea más emocional que racional? Primero eso lo tendremos que poner en contexto. ¿Qué quiere decir más emocional que racional? Que es un impulsivo, por ejemplo, que toma las decisiones sin racional. Son características de personalidad. Parte hereditaria, parte educación, genética y ambiente, evidentemente. Vale, el silencio, el chat, un poquito, bajo la... Vale, ahí está, ya lo he bajado. Vale. Bien, vamos a empezar con el tema 2. Vamos a iniciar el tema 2. Nos faltan 20 minutos. Vamos, a tope. Tema 2. Una vez que hemos visto una introducción, absolutamente una introducción del tema 2, del tema 3 y del tema 4, que es el tema 1, el tema 1 es un baño general de todo. Vamos a empezar ya a ir poco a poco desmenuzando esa introducción del tema 1. Así que el tema 2 se dedica al procesamiento emocional. El procesamiento emocional es un episodio complejo y multicomponencial. ¿Que tiene cuántos componentes? 5 componentes. Así que por ahí es por donde vamos a empezar. Emoción, un proceso multidimensional que se encarga de 5 cosas, 5 componentes, que cada uno de ellos hemos dicho que tiene su respaldo físico. Primero, el cognitivo. Análisis, ese es el procesamiento de la información. Analizar la información. Análisis de situaciones significativas. Esto ya lo he dicho, pero lo repito. Situaciones significativas no de forma general, no para el común de los mortales. Los atentados de Atocha, eso es una información, una situación significativa. ¿Nos estamos refiriendo a eso? Sí, nos estamos. Pero una situación significativa para mí es la cucaracha de turno. Eso para mí es significativo, muy significativo. Yo no puedo acudir a un psicólogo o a una psicóloga y decir, vengo aquí porque tengo un miedo atroz a las cucarachas, y ese psicólogo o esa psicóloga me diga, pues vaya tontería, eso no es significativo. Perdona, a ti te estoy pagando yo y la cucaracha para mí es muy significativo. Así que atiéndeme, por favor. ¿De acuerdo? Es decir, análisis de situaciones significativas para mí. Vale que los atentados de Atocha son significativos para todos, pero la cucaracha, aunque no sea significativo para todos, es significativo para mí. No sé si me explico. Porque estamos dados, y esto es una lección ya de viejo, ¿no? Estamos dados todos y todas a despreciar y a no comprender a personas que tienen miedo por esto o por lo otro, y estamos muy dispuestos a decir, pues vaya chorrada, pues es una tontería. Pues no, es que estoy triste. Bueno, pero eso es porque quieres. Tú lo que tienes que hacer es irte a la discoteca. Con eso todos somos muy dados. Había una noticia de dos personas, dos mujeres, que las habían estafado porque a través de Internet las habían hecho creer que Brad Pitt estaba como enamorado de ella, no sé qué rollo. Claro, vaya tontas, vaya no sé qué. Cuidado con las afirmaciones de vaya tonta. Cuando una persona entra en una secta, cuando una persona
se ve engañada por este tipo de malhechores es porque esas personas tienen una explicación. Posiblemente sean intelectualmente más avanzadas que tú, pero eso no quiere decir nada. En un momento determinado, en un momento de bajón, en un momento de... pueden entrar en una secta, pueden entrar y no vale decir, oh, eso a mí no me va a pasar, eso a mí no. Bueno, yo no. O cambiamos la actitud o psicólogos y psicólogas no somos muy buenos, ¿de acuerdo? Así que todas las conductas, todas las conductas que nosotros hagamos, y eso ya lo vimos en motivación, todas las conductas que nosotros hagamos, que yo me crea que Brad Pitt me quiere a mí mucho y por eso le doy 1.000 euros a esa persona, o eso, están motivadas por algo. ¿Cuál es el motivo? Bueno, eso es lo que hay que ver, pero son conductas motivadas, es lo que yo necesito. El suicidio es una conducta motivada, es lo que yo necesito. No vale que tú lo comprendas, me da igual que tú lo comprendas. Me está ocurriendo a mí, soy yo. No me vale que tú me lo valores. Así que este es el primer óvalo, así no acabo. El análisis de situaciones significativas para mí. Después está la interpretación subjetiva de las mismas, el cíngulo. Después está la expresión emocional o la comunicación de mi proceso emocional, la configuración de la cara, la configuración de mi postura. Después está, ojo, la preparación para la acción. Aquí entraría, ¿qué proceso psicológico? La motivación. Pero ojo, es preparación para la acción. Ahí no dice acción, dice preparación para la acción. Me puedo preparar para la acción y después la puedo realizar o no realizarla, ¿eh? Y por último están los cambios en la actividad fisiológica, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a empezar a diferenciar lo que es un proceso emocional o lo que es un estado emocional, proceso emocional, estado emocional, que es de lo que vamos a hablar durante todo el libro, de estados emocionales, de procesos emocionales y de rasgo emocional. Un proceso emocional es el verbo estar y un rasgo emocional es el verbo ser. Es un rasgo de temperamento, personalidad, estable. Yo soy ansioso. Me da igual la situación en la que esté, pero siempre estoy adelantando de que la cosa va a ir mal. Que quedo con alguien, voy a llegar tarde. Que me presenta un examen, voy a suspender. Que voy a tener un hijo, va a salir mal. Que me voy a comprar un coche, se me va a estropear. Siempre tengo un rasgo que es ansiedad, soy ansioso. Pero también puedo tener en un momento determinado un estado de ansiedad. Yo habitualmente no soy ansioso, pero en un momento determinado puedo tener un bien proceso emocional, cambio puntual que se produce en un determinado momento y con una duración limitada en el tiempo, y rasgo emocional, que es temperamento, que es personalidad, son formas habituales de responder emocionalmente. Y vamos a seguir con la diferenciación de términos. En el manual quiere que sepamos a utilizar los términos de una forma adecuada, por lo menos cuando estemos dentro del ámbito universitario. Evidentemente, empiezan por que quieren, o sea, lo que quieren distinguir es emoción, de afecto, de humor y de sentimiento. ¿Qué es cuando hablamos de sentimiento? ¿Y cuando hablamos de humor? ¿Y cuando hablamos de afecto? ¿Y cuando hablamos de emoción? Bien, cuando estamos en un bar tomándonos una caña o un café, podemos mezclar aspecto con sentimiento, con emoción, con... Pero para investigar, para hacer ciencia, tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo con cada una de estas expresiones. Y deciden que tenemos que saber la diferencia entre afecto, entre humor, sentimiento y emoción. Y empezamos con el afecto, con lo más básico, con lo más irreductible, con eso que no podemos concretar mucho, ni que decir tiene, que todo lo relacionado con la emoción, evidentemente es afectivo. ¿Una emoción tiene afecto? Pues claro. ¿Y el humor tiene afecto? Pues claro. ¿Y el sentimiento tiene afecto? Pues claro. El afecto, ya digo, está en la base. Es lo más irreductible. No se puede... Es lo que William James... ¿Habéis estudiado el estructuralismo? Wilhelm Wundt se encargó de estudiar la estructura.
Estamos en ello, ¿no? Pues un elemento básico es esto, es el afecto. Es uno de los elementos básicos. Con el afecto se puede construir los otros términos, el humor, el sentimiento, la emoción, es lo que está en la base. Cuando digo que alguien me cae bien, ¿qué es eso? Por favor, ¿lo puedes operativizar? ¿Qué es que te cae bien? No sé. Bueno, pues eso es afecto. Que conste que el afecto tiene tono hedónico, tiene valencia positiva y valencia negativa. Lo que pasa es que tenemos tendencia a lo positivo. Cuando alguien te dice, siento afecto por ti, tú, en puridad, tendrías que decirle, perdona, ¿afecto positivo o negativo? Pero no, entendemos que cuando una persona te dice, te tengo afecto, coño, es porque estoy en clase. No sé por qué ha saltado, pues, no sé, le habré dado yo sin querer a descolgar. Eso, que tiene afecto, o sea, tiene tono hedónico, positivo y negativo. Te dicen, tengo afecto por ti. Oye, perdona, ¿a qué te refieres? Y también tiene cantidad, ¿no? También tiene intensidad, o baja o alta. Evidentemente puede existir sin causa, o por lo menos que nosotros no sabemos qué causa, por eso no podemos describir esto de que me cae bien, qué es lo que es. Es absolutamente impreciso, pero es el que va a surtir al amor, al sentimiento y a la emoción, que son los términos que vamos a pasar a ver ahora. Como digo, la tendencia innata es hacia el afecto positivo. Y se da el afecto en el tono emocional de base, que es el humor, que es lo que vamos a pasar a ver ahora. Se me ha ido, tenía que decir algo y se me ha ido algo que tenía que decir. ¿Mm? Vale. Se me ha ido. Vamos al siguiente término, que es el humor. Aquí hay que hacer una apreciación para que lo tengáis claro. Cuando hablamos de este humor, no estamos hablando de la emoción que se llama de la misma manera, humor, que es la que veremos en el tema 8 o en el tema 9. La emoción que veremos en el tema 8 o en el tema 9, que se llama humor, es el hilarante, es el humor de risas, de jajaja, de jijiji, de coger un chiste. Cuando hablemos de ese humor, estamos hablando siempre de algo positivo, de algo que nos gusta, de algo que nos hace reír. Este humor que estamos hablando aquí no es ese humor. Este humor tiene tono hedónico positivo y tono hedónico negativo, como el afecto. Ya me he acordado de lo que quería decir. Entre afecto, humor y emoción. En cuanto a intensidad, el afecto es lo menos intenso y la emoción lo más intenso. Sin embargo, en cuanto a la duración, el afecto es lo que más dura y la emoción lo que menos dura en el tiempo. Una emoción dura poco, un episodio emocional dura poco, ¿de acuerdo? Así que en cuanto a intensidad, de menor a mayor es afecto, humor y emoción. Y en cuanto a duración en el tiempo, de mayor a menor es afecto, humor y emoción, ¿vale? Eso es lo que tenía que decir. Y ahora retomamos lo de humor. Este humor que vamos a tratar en esta parte del manual se refiere al tono emocional de base. El tono emocional de base es el tono emocional que habitualmente tiene una persona, de tal manera que una persona pesimista tiene un tono emocional de base negativo, de tono hedónico negativo, y una persona optimista tiene un tono emocional de base, un humor, un estado de ánimo positivo, ¿de acuerdo? Cuando digo, hoy estoy de buen humor, hoy me he levantado con el pie derecho
¿Y por qué? Pues a lo mejor no sabes por qué, pero te has levantado con un afecto, con un humor. Vale que el humor tiene en la base también el afecto que hemos dicho antes, pero el afecto es lo más general. Me he levantado, eso puede durar horas o puede durar días, pero dura menos que el afecto, ¿de acuerdo? Y también es eso, es difuso, no es tan claro y tan concreto como la emoción. La emoción está desencadenada por un estímulo muy concreto. El afecto y el humor. El afecto es algo que consideras hacia los demás. Si es hacia los demás, o es algo que está en ti un estado. O es, por ejemplo, hay personas que reaccionan en un afecto positivo que es. Claro, tú sientes, es un sentimiento, pero no quiero emplear la palabra sentimiento porque ahora la vamos a diferenciar. El afecto es un estado que filogenética y ontogenéticamente es lo más antiguo, puede durar grandes periodos de tiempo, pero es algo de intensidad muy floja y sientes ese afecto por los estímulos y por el contexto en el que estás. Siento afecto por ti, me caes bien, eso es el afecto, pero eh, no lo puedo operativizar en nada, no puedo decir por qué tú me caes bien. No puedo, no puedo, me caes bien, bueno, es que no lo sé, porque me caes bien, es, es algo, pues eso, inconsciente, es algo general, algo. Después lo concretamos un poquito más y decimos, hoy me he levantado bien. Eso es afecto. Hoy me he levantado con el pie derecho. Eso es afecto positivo. Pero dura menos en el tiempo. Puede ser más intenso. De hecho, es más intenso, pero dura menos en el tiempo. Y así pasamos después a la emoción. Y la emoción es algo que es muy pequeñito, muy corto en el tiempo, pero de una intensidad alta. Hoy me siento bien, hoy estoy de buen humor, pero tampoco podemos concretar cuál es la causa. Tiene una causa más remota en el tiempo que la emoción. La emoción está pegada, tiene una causa absolutamente pegada en el tiempo a mi sentimiento. El humor es una causa más lejana, que tampoco puedo concretar. Igual que el afecto tiene tono, tiene intensidad, y es una forma de concretar ese afecto. Son términos absolutamente vagos, pero que es necesario establecer la diferencia porque tenemos que saber que cuando hablamos de afecto no hablamos de emoción, que cuando hablamos de emoción es algo muy rápido en el tiempo, muy concreto en el tiempo, muy pegado, muy contingente al estímulo que la acaba de provocar. Lo otro no, lo otro es algo más general, más abstracto, pero que se produce. Si yo cuando tengo un afecto positivo te digo, nah, tengo un afecto positivo porque tú me caes bien, porque tú me has dado 100.000 euros. Bueno, pues ya no es un afecto, ya es una emoción. No, interés no, ya es una emoción. Me ha producido emoción de alegría que tú me des 1.000 euros. Evidentemente, si me ha producido una emoción de alegría, yo siento por ti afecto positivo, pero cuando le doy una causa concreta, ya deja de ser afecto, ya empieza a ser una emoción. Porque el afecto tampoco es alegría o es asco, me caes bien. Y no sé lo que quiere decir me caes bien. Y lo último es el sentimiento. Y el sentimiento, como hemos dicho, es la parte del proceso emocional que es siempre consciente. Es la experiencia subjetiva de la emoción. Es el quinto componente del proceso emocional. Es el resultado del proceso emocional. Es consecuencia del proceso emocional. Es consciente. Sin embargo, vuelvo a repetir que el procesamiento emocional puede no serlo.
Daniel Goleman tiene muchos libros acerca de la inteligencia emocional. Tiene un libro que me parece que se titula Pensamiento y emoción, que también va de lo mismo. No, no. Afecto no es breve. Lo que es breve es la emoción. Sí, levantarme de buen humor, eso que he dicho, levantarme con el pie derecho, levantarme de buen humor, hoy estoy de buen humor, sería estado de ánimo, tono emocional de base. Vale, avanzamos un pelín más para ver las características de las emociones. Y las características de las emociones las distribuyen teniendo en cuenta sus funciones, teniendo en cuenta sus tareas y teniendo en cuenta sus leyes. Y esto de las leyes es mucho decir. Habría que cambiar la palabra leyes, por principios, porque una ley es algo que se cumple siempre y esto es complejo asegurarlo. Por lo tanto, podría cambiarse leyes por principios. Pero bueno, nosotros seguimos la nomenclatura del libro, funciones, tareas y leyes. Así que empezamos por las funciones. ¿Qué funciones tienen las emociones? Pues tienen tres funciones. Por una parte, la adaptativa, como la motivación. Parte adaptativa, nos preparan para la acción y esa acción, que es motivación, tiene que ser adaptativa. Una función social, porque comunican a los otros nuestro estado de ánimo. Ya sabéis que no es lo mismo abordar a alguien con una sonrisa en la cara que abordar a alguien con una cara de palo. Siempre la sonrisa, bueno, siempre, habitualmente la sonrisa abre puertas, pone a la otra persona en disposición de este o esta viene de buen rollo. Es decir, y poner una cara de palo o de enfadado, pues cierra puertas. Por lo tanto, hay una función de las emociones que es social, que es comunicar nuestro estado de ánimo. Y comunicar nuestro estado de ánimo lo podemos comunicar de forma verbal o lo podemos comunicar también de forma expresiva. De eso va la PEC 1, de la expresión de las emociones y sobre todo la expresión de nuestra configuración facial. Y por último, tiene una función motivacional, porque facilitan las conductas motivadas. Una cosa es la preparación y otra cosa es el conducta puesta en marcha. Así que tenemos estas funciones, adaptativa, social y motivacional. Claro, cuando hablamos de que las emociones tienen una función adaptativa y estamos hablando de la tristeza, ¿qué función adaptativa tiene la tristeza? Porque la alegría tiene una función adaptativa buena y la ira también, y el miedo y el asco. Pero ¿y la tristeza? ¿Qué función adaptativa tiene la tristeza? A eso tendríamos que afinar mucho ahí cuando hablemos de la tristeza. Dice una cosa de la buena de la tristeza es que te sientes ayudado por la gente que tienes alrededor. Y yo, fíjate que eso lo pongo muy en duda, que la gente no estamos muy acostumbrados ni muy dispuestos a aguantar a una persona triste por un periodo de tiempo más allá de una semana. Pero no, la función que tiene la tristeza, ya la veremos, es una función fundamental. Cuando habéis visto la película Inside Out, la primera, la tristeza tiene, además está muy bien hecha la película, la tristeza tiene un valor fundamental. Por la tristeza se pone solución al asunto de esa película y por la tristeza ponemos soluciones a muchos de nuestros problemas que nos están afectando. La función que tiene la tristeza es que dejas de atender a lo de fuera y empiezas a atender a lo que a ti te pasa. Y de esa tristeza surge la curación, y de esa tristeza surgen los grandes cambios, y de esa tristeza puede surgir abandonar a tu pareja, cambiarte de trabajo, y son decisiones absolutamente acertadas. Es decir, que la tristeza, ya os he dicho que algunos psicólogos decimos que al paciente hay que deprimirlo. Si viene deprimido, pero que si no, hay... Hola, que nos vamos, ¿no? Hay que deprimirlo. Bueno, nos están echando, lo dejamos aquí. Intentaremos